Bienvenidos a cada uno de ustedes a su canal, su programa, el Ministerio de la Verdad Presente, Madrugadas con Jesús, donde vamos a ver en esta ocasión la ley de Dios, los 10 mandamientos. Hemos venido analizando durante toda esta semana sobre el pacto antiguo, que es el pacto nuevo. También hemos visto la ley de Dios, hemos visto también el propósito, ¿no? ¿Cuál fue el propósito de Dios en el Sinaí? ¿Para qué Dios los llevó al pueblo de Israel al Sinaí? Ahora, todo esto tiene un destino, ¿no? Y en esta ocasión vamos a analizar la ley como promesa. ¿Realmente será la ley una promesa? ¿Cuál es el papel de los 10 mandamientos? ¿Qué papel cumplen los 10 mandamientos? Ahora, ¿para qué tengo que obedecer los 10 mandamientos? ¿Será que tengo que obedecer los 10 mandamientos para que Dios me ame? Necesito que Dios me ame, entonces voy a cumplir los 10 mandamientos. ¿Será realmente así? ¿Será que para poder ir al cielo, para poder llegar al cielo, necesito tener que hacer alguna obra? Interesantes preguntas que vamos a analizar en esta mañana. Existen dos posibilidades. Una posibilidad es que la ley de Dios ya no exista más para nosotros, y que solamente esta ley fuera para el pueblo de Israel. Esa es la primera posibilidad. Exista tal y cual se las dio Dios allá en el Sinaí. Y la segunda posibilidad es que la ley de Dios sí sea para nosotros. Pero ahora, ¿cuál sería el problema? ¿Cuál es el problema aquí? Nuestra obediencia. Porque el pueblo de Israel muchas veces falló por la desobediencia. Entonces, ¿cuál es el papel de los 10 mandamientos en el plan de salvación? Preguntas interesantes a poder nosotros tomar en cuenta en esta mañana. Miren, voy a mostrarles 3 textos. Hemos tenido que recurrir a las versiones antiguas. En el hebreo 3 veces se menciona los 10 mandamientos y en la versión original no se llaman 10 mandamientos. En la versión original se llaman las 10 palabras. Interesante poder comprender esto para poder realmente nosotros llegar a comprender qué significa mandamiento por mandamiento, ¿no? Son 10 palabras. Entonces no se repiten. Pareciera que se repitieran. En nuestro idioma latín pareciera que muchas veces se repitiera lo uno de lo otro. Pero en el hebreo, en el original, son 10 palabras distintas. Vamos al primer texto. Deuteronomio 4:13, en el original, en el hebreo, dice lo siguiente. Puede usted buscarlo por internet, la Reina Valera, la versión antigua, nos muestra también esto. Dice, y declaró a vosotros su pacto que mandó a vosotros para hacer las 10 palabras. ¿Notó? Las 10 palabras. Y las escribió en 2 tablas de piedra. Si usted la busca en su versión Reina Valera 960, incluso una Dios habla hoy, y algunas versiones, va a decir 10 mandamientos o 10 leyes. Pero en esta versión, la Reina Valera, la versión antigua, dice las 10 palabras. Otro texto,
Éxodo 34, 28. Dice, y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches, y no comió pan ni bebió agua, y escribió en tabla las palabras de la alianza, las 10 palabras. ¿Vamos notando? Tercer texto, Deuteronomio 10:4. Y dice lo siguiente, y escribió en las tablas conforme a la primera escritura las 10 palabras que Jehová os había hablado en el monte de en medio del fuego en el día de la asamblea. Entonces, notamos en estos tres textos que el Señor Dios menciona aquí por 3 veces seguidas que Él dio las 10 palabras. Ahora, ¿qué es lo que nos induce esto? ¿Qué queremos expresar cuando decimos a alguien te doy mi palabra? ¿Alguna vez le hemos dicho a alguien, mía, yo te doy mi palabra? ¿Qué queremos expresar con eso? Los antiguos, ellos dicen, no, yo no soy de papelito, ¿no? Mi palabra es mi palabra y vale mucho más que el papel. ¿Qué querían expresar ellos con esto? En realidad, cuando decimos esto, no le estamos dando nada, lo que estamos haciendo es hacerle una promesa. Y a través de esto le estamos dando la seguridad, la absoluta seguridad de que vamos a hacer algo concreto y no vamos a fallar. Eso es lo que nuestros antiguos, nuestros abuelos, eso es lo que ellos lograban transmitir a la otra persona. Te doy mi palabra, que va a ser así. Seguridad, algo concreto. Ahora, en el hebreo, la frase davar, que puede traducirse como palabra o como promesa, miren lo que dice Primera de Reyes 8:56. Primera Reyes 8:56. Ninguna palabra, davar, de todas sus promesas, davar, que expresó por Moisés su siervo, ha faltado. Entonces, ¿cuál fue el propósito de Dios? Que Dios nunca falló o faltó a su promesa. Siempre estuvo ahí su promesa tal y cual Él la dio. Entonces, nace la pregunta, ¿no cree de que era en todo caso suficiente para el pueblo de Israel tomar en cuenta esta promesa, estas palabras de Dios? Muchas veces, cuando todo estaba bien, pero cuando en el pueblo se venía la rebeldía, la incredulidad, entonces Dios tuvo que usar otro recurso, escribirlos, colocarlas en 2 piedras, para que de esa forma ellos pudieran llegar a entender de que Dios no falla, su palabra es su palabra, su promesa es su promesa. Muchas veces Dios puede tardar, pero nunca puede olvidar. Dios tarda, pero nunca olvida. Ahora, ¿cómo esto es que nosotros lo aplicamos a nuestra vida? ¿Será que solamente el problema fue el pueblo de Israel que fallaron? ¿Estaremos nosotros, o cuántas veces le estaremos nosotros fallando a Dios? ¿Cuántas veces le estaremos faltando a Dios? ¿Ha notado esto? ¿Cuántas veces le estamos faltando a Dios? ¿Cuántas veces estamos nosotros dudando de Dios? ¿Será que es verdad? ¿Será que se puede?
Y muchas veces cometemos el gravísimo error de querer darle una mano a Dios, ¿no? Una ayudadita a Dios, como si Dios necesitara de nuestra ayuda, de nuestra capacidad, por así decirlo, para poder dar solución a los problemas. Eso es eso lo que nosotros hacemos muchas veces. Queremos ayudarle a Dios para que la promesa se cumpla. Queremos darle a Dios para que la solución llegue. Muchas veces la solución llega, pero no es una promesa, no es una palabra de Dios. Llegó porque nosotros pusimos nuestra parte, llegó porque nosotros hicimos la labor nuestra aparte, pero no porque realmente fue la promesa de Dios. No fue porque realmente Dios actuó. Y cuando Dios no actúa, tarde o temprano, eso tiene que derribarse, tiene que caerse, porque no es de Dios. Y Dios tiene que hacerlo para dejar muy en claro que su palabra es su palabra, su promesa es su promesa. Y que nosotros no tenemos la autoridad ni la capacidad para poder burlar lo de Dios. Porque cuando nosotros queremos darle una mano a Dios, cuando queremos echarle una ayudadita, estamos burlándonos. Porque le estamos diciendo a Dios que Dios no es posible, Dios no es capaz, Dios es un Dios incapaz de hacer eso y por lo tanto voy a usar mi fuerza, mi fortaleza, mi capacidad para poder yo ayudar que la promesa sea real. Eso es lo que le estamos diciendo a Dios. Entonces Dios en algún momento Él tiene que colocar sus límites. Ya habíamos visto durante los días, ¿no? Dios coloca límites. Dios tiene que hacer prevalecer de que Él es Dios. Y eso que aparentemente hoy podemos obtenerlo, que puede parecer felicidad, que podemos regocijarnos de eso, un día eso tiene que terminar para que realmente Dios pueda ser reconocido como el único, para que realmente Dios pueda ser tomado, no tomado como un juego, sino que Él es Dios. Porque cuando Él quiere hacer algo, lo hace de manera perfecta, correcta y en el tiempo perfecto. Solo que muchas veces nosotros no le permitimos eso, no le permitimos a Dios. Por ejemplo, vamos a regresar algunos capítulos atrás, porque ya estamos en el Sinaí, estamos en los capítulos 19, 20. Si regresamos capítulos atrás del libro del Éxodo, vamos a encontrar de que un día Dios envió maná al pueblo, les dio maná para que se purificaran. No olvidemos que el propósito de Dios al enviarles maná al pueblo fue para que ellos se purificaran, ellos se santificaran. Ese fue el propósito principal, para que sacaran de su vida, de su cuerpo, de su mente, toda aquella basura que estaban trayendo de Egipto. Aquella rebeldía que ellos tenían era la consecuencia, era el resultado de todo lo que ellos habían ingerido en el reino egipcio. Entonces, para ello el Señor Dios quiso preparar al pueblo y Dios quiso hacer algo fenomenal con el pueblo. Dios quiso acelerar el proceso con la fe de poder a ellos purificarlos, santificarlos para que ellos ya pudieran estar en la Canaán. Pero como no se dejaron, como no quisieron, como lo rechazaron, porque eso es lo que pasó, rechazaron lo que Dios les estuvo dando, no queremos esto, estamos hartos de esto, y ya nos cansamos de esto. Mis queridos hermanos, ¿qué lecciones vamos sacando de todo esto? ¿Qué es lo que realmente nos va enseñando toda esta historia del pueblo de Israel? ¿Será que solamente esto quedó por el pueblo de Israel? ¿O es que realmente esto tiene mucho, también se parece mucho a nuestras
a nuestra historia, a nuestro caminar hacia la Canaán celestial. En el capítulo 16 de Éxodo encontramos el maná. Y luego ya en el capítulo 17 encontramos que el pueblo se rebeló. 16 dice que el pueblo se rebeló, se cansó de aquel maná. ¿Qué pidieron? Algo interesante, ¿no? ¿Qué dijeron, no? Dijeron una gran mentira. ¿Sí? Ellos dijeron una grande mentira. Mintieron de una manera fenomenal, ¿no? No, es que cuando éramos esclavos podíamos sentarnos a la mesa, a las ollas, a comer. Mentira. Cuando nuestra mente está turbada, las mentiras no tardan en llegar. Y mentimos, mentimos, mentimos muchas veces tan descaradamente, porque eso fue una mentira descarada. Cuando éramos esclavos nos sentábamos frente a las ollas de comida allá en Egipto. Era una mentira descarada porque eran esclavos y como esclavos no tuvieron ellos la libertad de hacer esto. Pero cuando la mente está turbada, vuelvo a repetir, bien, van a venir un montón de cosas y nos vamos muchas veces a generar ideas. Vamos a decir, sí, me dijo, aunque sea mentira, pero estamos ahí, me dijo, me dijo, me dijo, me dijo. Eso sucede cuando nuestras mentes están turbadas. Entonces Dios quiso evitar toda esta situación. Dios quiso que sus hijos se evitaran estas situaciones, que salieran de estas situaciones, que no cayeran en estas situaciones. Es por eso Dios de manera emergente quiso purificarlos, quiso santificarlos, quiso prepararlos, para que de repente su experiencia en el Sinaí hubiera sido otra experiencia y no la que hoy en día estamos contando. Que el primer llamado de Dios al pueblo que fuera al Sinaí, ellos hubieran accedido a ir sin pretextos, sin excusas. Pero nos damos cuenta que en el primer llamado que dijeron, Moisés, anda tú, anda, prepárate tú, anda ahora tú, anda, ayuna tú, yo todavía, nosotros todavía. Como que tenemos un poquito de miedo, ¿no? Como que todavía no queremos dejar aquellas costumbres, aquellas cosas que nos están atando. Anda tú, vaya usted, todavía, no, no es tiempo. ¿No es tiempo? La sierva del Señor es muy clara en Servicio Cristiano, página 103. Es muy clara. Y la sierva dice, no estamos ya, si estamos viviendo el tiempo del fin, no estamos para seguir tomando lechecita espiritual. Y es más, dice, no, es una vergüenza que nosotros, antiguos en la fe, con muchos años en la fe, todavía sigamos creyendo que podemos seguir subsistiendo en la vida espiritual con lechecita. No, de eso no nos hables. Háblanos del amor de Dios, que Dios es amor, que Dios perdona. No nos hable de profecía. Es una vergüenza, dice la sierva. El Señor Dios quiere que nosotros nos preparemos. El Señor Dios quiere que nosotros nos salvemos y Él está demasiadamente interesado en nuestra salvación. Es por eso que Él nos da su palabra, nos da su promesa, ¿no? Los 10 mandamientos fueron dados por Dios como promesa y están destinados a guiarnos por el camino correcto. 10 palabras a guiarnos por el camino correcto. Es interesante porque no nos va el tiempo de leerlas todos, pero existen 32 diferencias entre el antiguo pacto y el nuevo pacto.
Y podemos resumirlo, estas 32 diferencias, en que el antiguo pacto, cuando vamos al Antiguo Testamento, lo encontramos como la ley de Dios. Dios en el Sinaí les entregó la ley, las tablas, los mandamientos, 10 palabras. Pero que ya en el nuevo pacto es la gracia, es Jesús. En el antiguo pacto vino por medio de Moisés, mientras que en el nuevo pacto viene por medio de Jesucristo. Interesante. Y culminamos en la lección anterior del día de ayer, de que el nuevo pacto hoy lo hacemos nosotros, es hacerlo nosotros todos, cada día, cada mañana. Cuando yo voy a Dios, cuando me acerco a Dios a través de mi culto personal, cuando le tengo esa comunión con Dios, estoy entrando en un nuevo pacto. Señor, perdóname, mira, estamos haciendo un nuevo pacto con Dios. ¿Cuál es mi pacto para hoy día? En el antiguo pacto, que es quien conduce a la muerte, mata, mientras que el nuevo pacto nos da la vida. Jesús tomó el papel del cordero, murió. En el antiguo pacto pecaste, coge tu cordero, coge un mejor cordero y ve, llévalo ante el sumo sacerdote. El animal inocente pagaba por nuestras culpas. Ahora en el nuevo pacto Jesús viene. Jesús se presenta, Él se ofrece en sacrificio vivo. Y a través de su sangre hoy nosotros podemos alcanzar el perdón, la salvación. Entonces, el antiguo pacto fue terminado por Jesucristo, según el apóstol Pablo, mientras que el nuevo pacto fue establecido por Jesucristo. En la cruz del Calvario, Cristo la terminó, acabó con el antiguo pacto, con el sacrificio de los corderos. Y ahora Jesús mismo se establece, hoy Él es nuestro intercesor. ¿Quién está intercediendo por nuestros pecados allá en el cielo? Para todo aquel quien se acerca, para todo aquel quien lo busca, para todo aquel quien está buscando realmente su salvación, Él está esperando allá que nosotros vayamos y nos reconciliemos delante de Dios. Mira lo que dice el discurso del Maestro Jesucristo. Mira lo que dice, hasta que pasen el cielo y la tierra, Jesús dijo, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Por su propia obediencia a la ley, Jesús atestiguó su carácter inalterable y demostró que con su gracia puede obedecerla perfectamente todo hijo e hija de Adán. En el monte declaró que ni una jota más insignificante desaparecería de la ley hasta que todo se hubiera cumplido, a saber, todas las cosas que afectan a la raza humana, todo lo que se refiere al plan de redención, nos enseña que la ley haya de ser abrogada. La ley no es abrogada alguna vez, sino que a fin de que nadie suponga que era su misión abrogar los preceptos de la ley, dirige el ojo al más lejano con el horizonte del hombre y nos asegura que hasta que se llegue a ese punto, la ley conservará su autoridad. Mientras perduren los cielos y la tierra, los principios sagrados de la ley de Dios permanecerán. Su justicia como los montes de Dios continuará. ¿Cuál es la fuente? ¿Cuál es la fuente de bendición que envía arroyos para refrescar la tierra? Entonces, mis queridos, nada cambió. La ley sigue siendo, mientras que existe el cielo, mientras que existe la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de ella. La ley que Dios la entregó desde el Edén, porque en el Sinaí simplemente Dios la ratificó, la entregó de manera escrita, pero que la ley ya existía desde el Edén. El de guardar el sábado viene desde el Edén.
Génesis capítulo 2, versículos 2 y 3. Ahí encontramos el fundamento, la base del cuarto mandamiento. Entonces, desde el Edén ya Dios estableció las 10 palabras. Solo que en el Sinaí Dios las entrega escritas, ¿no? Fue la primera vez que Dios las entregó escritas en tablas para que no se olvidaran. Pero el propósito de Dios fue más allá que entregarles en tablas, fue de que ellos se acercaran, tuvieran un encuentro con Dios en ese momento. Pero vaya a ver que en la primera vez no quisieron, entonces Dios tuvo que traerlos en una segunda ocasión. Pero ya no a todos, porque recordemos que después que Moisés bajó con las tablas, encontró al pueblo en un desorden, en un desbarato, encontró al pueblo haciendo culto a los dioses egipcios, al dios egipcio, dios pagano. ¿Qué pasó con Moisés? Se airó. Y en ese se airó, él rompió las tablas. Ahora, el pueblo, ¿por qué llegó a esta situación? Porque no quiso ir al llamado que el Señor Dios les hizo. Vengan. ¿Qué dijeron? No. Que vaya él, que vaya el líder, yo no. En esa ocasión, Moisés tuvo que hacer un llamado, una reflexión al pueblo. Moisés tuvo que, en este llamado, llevarlo al pueblo a que se arrepintiera, a que confesara su pecado. Solo un grupo pequeño de ellos aceptaron este desafío. Y que gran cantidad de ellos no quisieron confesar su pecado. ¿Qué pasó con ellos? La tierra se abrió, los tragó, murieron en ese momento, fueron sepultados por la tierra. Entonces, ahora con un pequeño grupo, con un puñado de israelitas, tuvo que irse Moisés al monte, al pie del monte. Mis queridos, ¿cuáles son las enseñanzas que sacamos nosotros de toda esta lección? ¿Qué es lo que hemos ido aprendiendo durante la semana? ¿Es importante la ley en nuestras vidas? No son, como regresamos a la frase del hebreo, ¿no? No son 10 mandamientos, son 10 palabras. Digo esto porque muchas veces nos decimos, no, pero si se parece el uno al otro. Es lo mismo lo uno con lo otro. Pero dice tres textos, 10 palabras distintas. 10 palabras distintas. Donde Dios entregó 10 mensajes distintos. 10 situaciones distintas. Si no, Dios no se hubiera tomado la molestia de repetir lo mismo 10 veces. ¿Qué es lo que Dios quiere realmente? ¿Cuál es el propósito de Dios realmente? Es que podamos comprender mandamiento por mandamiento cuál es la grandeza que hay detrás de cada mandamiento. Dios nos está pidiendo obediencia. Y Él quiere que nosotros, usted y yo, seamos felices obedeciendo a Dios. Y la única forma de ser felices es cuando podamos obedecer. No existe otra forma, otro método, no hay. Y Dios está trabajando arduamente, haciendo todos los recursos para poder llevarnos a nosotros a la experiencia de la obediencia. ¿Tengo que hacer algo para salvarme? No, simplemente es obedecer.
Simplemente no tengo que andar haciendo obras, voy a hacer esto para que Dios me bendiga. Grande error, grande mentira. Voy a llevar el kilo misionero para que Dios me bendiga. Voy a llevar mi ofrenda para el fondo de pobres para que Dios me bendiga. Grande mentira. No tengo que hacer obras para ser salvo o para pedir bendición. Simplemente Dios me pide obediencia y cuando ya yo obedezca, por consecuencia, como resultado de esa obediencia, voy a poder ser bondadoso, voy a poder ser desprendido, voy a aprender a tratar bien a las personas. Ese es el resultado de mi obediencia. Es el resultado del amor que Dios va colocando en mí, pero para ello tengo que ser obediente. Para poder llegar a obtener el Espíritu Santo, tenemos que ser obedientes. Obedientes a su ley, a su mandato, a lo que Dios nos pide cada día. Eso es lo que Dios le pidió al pueblo de Israel. Vaya ahí al monte. El monte va a temblar. Necesitamos nosotros pasar esa experiencia en nuestras vidas, ¿no? Tiene que hacernos Dios temblar, tiene Dios que hacernos, tiene que remecernos Dios. Pero ese temor, ese temblor tiene que ser el símbolo de que realmente algo está mal en nosotros, algo está yendo mal en nosotros. Y Dios nos ayude a cada uno de nosotros a mirar nuestro pasado, qué está mal, qué necesitamos pedirle a Dios que cambie en nuestras vidas, ¿no? Que Dios realmente nos ayude, nos bendiga y el día de mañana haremos un análisis de los 10 mandamientos. Así que desde ya la invitación a poder participar, ya sea de manera en vivo o a través del video del día de mañana. Dios te bendiga, es mi deseo en esta mañana.